Bueno, hoy tenemos varios temas para ver, anidación de funciones, vamos a hacer un repaso de formato condicional y, y avanzamos con los temas del curso de Excel. Bueno, cualquier consulta la van haciendo ahí directamente por el chat y yo voy iniciando. Voy a poner la grabación. Recording in progress. Recuerden que estas grabaciones quedan directamente en la plataforma plena. ¿Mm? Bueno, primero vamos a hacer un repaso del formato condicional, que es algo que se ve en el curso de básico, pero hacemos siempre un repaso en este curso. Y después pasamos a anidación de funciones, que eso ya es propio del Excel intermedio. Eh, lo importante cuando nosotros estamos trabajando con formato condicional es que nosotros vamos a poder darle algún formato a las celdas de acuerdo a un conjunto de reglas, que son las reglas que nosotros vamos a ir indicando, ¿sí? Acá lo que tienen que tener presente, y lo resaltamos también en el curso de básico, es que conozcan muy bien el tipo de datos que ustedes están trabajando. Por ejemplo, yo voy a tomar mes, eh, valor. Pongo datos al azar. ¿Sí? Y pongo cualquier valor. Bien, voy a colocar, acá queda claro que tenemos un conjunto de datos que representan valores textuales, que son los meses, y valores numéricos, que son esta columna de valor, ¿sí? Entonces, ya tenemos este conjunto de datos como un conjunto de datos básicos, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer jugar el tema del formato condicional y también vamos a avanzar con anidación de funciones, función sí, función, bueno, ese tipo de funciones, ¿sí? En primer lugar, el formato condicional, recuerden que ustedes lo van a utilizar para resaltar celdas, ¿sí? Las formas más básicas de resaltarlas es marcando un rango, como estamos haciendo en este caso, y de ese rango que estamos marcando, indicarle una determinada regla. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos este rango que es el que identificamos, ¿sí? Que es el rango marcado entre C4 y C8. Y si nosotros vamos a trabajar con el formato condicional, a partir de este rango que tenemos seleccionado, lo activamos desde acá. Acá lo que tiene que tener en claro, como yo les decía, es que hay un conjunto de reglas que están preparadas para trabajar con valores numéricos y otras que están preparadas para trabajar con valores de texto, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, acá tenemos el primer conjunto, ¿sí? Lo que tenemos es mayor que, es menor que, entre, es igual a, ¿sí? Eh, Ahí ustedes lo van a utilizar para trabajar con valores numéricos. Y texto que contiene es un resaltado de función de formato condicional que lo van a utilizar ustedes para trabajar con texto. Después, bueno, fechas y valores duplicados corre tanto para valores de texto o valores numéricos, ¿sí? Repito, esto es un repaso nomás que hacemos. Este tema se ve también en el básico, pero siempre se hace el repaso en los dos grupos. Nada más que en el caso de ustedes lo vamos a anidar con la función sí. ¿Mm? Bien, entonces, por ejemplo, yo acá le podría decir que resalte lo que es mayor que, en este caso él me propone 30.000, ¿sí? ¿Por qué propone 30.000? Y porque trata de establecer
¿sí? Alguna media, entonces lo resuelve de esa manera, ¿sí? Eh, pero es un valor que ustedes lo pueden, tranquilamente lo pueden establecer, ¿sí? Yo acá le puedo decir, o sea, no tengo por qué aceptar ese valor y le puedo decir que todo lo que sea mayor que 25.000, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros establecemos este formato, se establece lo que se conoce con el nombre de una regla. Yo le voy a poner a aceptar, le estoy diciendo que me resalte todo lo que sea mayor que 25.000 con este formato que tengo acá, ¿sí? Este formato también ustedes lo pueden cambiar, ¿sí? Acá tienen alguna serie de formatos que ya vienen predefinidos y si no, pueden ir por el formato personalizado donde ustedes establecen cuáles son los colores que van a utilizar para este formato condicional. Yo voy a utilizar este, ¿sí? Y acá voy a ver, por ejemplo, en formato administrar reglas, ¿sí? Ya empiezo a ver las reglas que están en esta hoja, ¿sí? En realidad, yo puedo tener las reglas para una selección, que es la selección actual, y también para la hoja. En este caso coincide, ¿sí? Entonces, acá lo que me está diciendo que la regla que está presente es para los valores de celda mayores que 25.000, con formato letras en rojo, negritas, ¿sí? Y fondo de la celda un rojo más tenue, tirando rosado, y que lo está aplicando en ese rango, ¿sí? Bien, estos formatos, ¿sí? Lo que hacen es actuar, en este caso, sobre el valor donde se aplica, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos en este caso. Nosotros estamos trabajando entonces con un formato condicional que lo vamos a utilizar para resaltar. Básicamente, trabaja de esa manera. Fíjense, yo tengo para un valor de celda mayor que 25.000. Por supuesto que no lo toma porque yo le puse mayor que 25.000. Si le hubiese puesto mayor o igual, sí lo tomaba. Yo pongo 30.000 y lo resalta. Le pongo 15 o 25.000, como en este caso, y no lo resalta. Y el formato condicional, la función que tiene es esa, ¿sí? De resaltar algo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a empezar a anidarlo con la función sí y ahí vamos viendo cómo va trabajando todo, ¿sí? Básicamente el formato condicional lo único que hace es establece una regla que se denomina regla de resaltado para un rango, ¿sí? Bueno, vamos a agregar la función sí. Supongamos que vamos a poner condición 1. Vamos por lo que se conoce con el nombre del sí básico. La función sí es una función especial, entra dentro del rango de funciones de decisión, ¿sí? Está, acá ustedes tienen una serie de rangos, y acá tienen, por ejemplo, perdón, de tipos de funciones, y acá tienen, por ejemplo, las funciones de tipo lógicas, ¿sí? Y ahí aparece la función sí. ¿Mm? Después vamos a ver si conjuntos o más si conjuntos, bueno, todo un resto de funciones. Por ahora empecemos con esto, ¿sí? La función sí básicamente lo que hace es evalúa una condición, y en base a esa condición, eh, es- da como respuesta lo que se conoce con con el nombre de camino sí verdadero, o toma por otro lado, que es lo que se conoce con el nombre de falso o camino falso, ¿sí? Básicamente evalúa, eso va a dar como resultado un verdadero o falso, y eh, en base a eso, el sí lo que va a hacer es hacer algo, lo que nosotros le indiquemos, ¿sí? Vamos con lo más básico. Yo le voy a decir igual sí, paréntesis. Este valor es mayor que 30.000, punto y coma, y entre comillas que ponga mayor
al límite. Punto y coma, comillas, comillas, que no ponga nada. Es decir, si es mayor al límite, que ponga esa leyenda, ¿sí? Y si no, no ponga nada. Fíjense que en los casos que es menor, ¿sí? A 30.000, no pone absolutamente nada. El 30.000 lo está tomando, ¿sí? Como menor, porque yo lo que le puse directamente mayor, no le puse mayor o igual. Es decir, el 30.000 lo descartó de este rango, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a anotar algunas cosas y vamos a hacer lo siguiente. La función sí trabaja de la siguiente manera. ¿Mm? Vamos a colocar. Yo puse un igual porque cada vez que voy a colocar o voy a utilizar una fórmula pongo igual. Igual sí, paréntesis. Bien. Lo primero que tengo que hacer es darle una condición. Ahora vamos a ver las características de esa condición. Punto y coma, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer si esto es verdadero, si esto se cumple? Y punto y coma, ¿qué es lo que tiene que hacer si esto no se cumple? ¿Sí? Esto es básicamente, así trabaja la función sí. ¿Está? Bien, la condición. Para plantearle condiciones, básicamente yo lo que tengo que utilizar son operadores, ¿sí? Operadores comparativos. ¿Cuáles son los operadores comparativos? Bueno, el igual, el mayor, el menor, ¿sí? Eh, otro, otro comparativo es el distinto, ¿sí? Mayor igual o menor igual, ¿sí? Con esto lo que hago es comparar, ¿sí? Comparo algo, ¿sí? Que ese algo puede ser el contenido de una celda, ¿sí? O la referencia a una celda, o puede ser un valor, ¿sí? Acá en este caso, lo que yo hice fue decirle que como condición, ¿sí? Lo que le puse es C4 mayor que 30.000, ¿sí? El resultado siempre va a ser un valor booleano, ¿sí? El resultado va a ser un boolean, que va a ser true o false, ¿sí? Es decir, verdadero o falso. Que me va a poner la palabra verdadero o falso. Es decir, va a colocar la palabra verdadero o falso si yo no le establezco qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense lo siguiente. Voy a sacar esto. Miren, yo vengo ahora acá. Le voy a poner que si es mayor que 30.000, que ponga mayor al límite. Y si no, no le establezco nada. Es decir, le establezco únicamente qué es lo que tiene que hacer cuando es mayor que... Ven que cuando no cumple, en estos casos, pone la palabra falso. ¿Sí? Yo esto lo podría enlazar, le podría decir en realidad que cuando es mayor que 30.000 que ponga un 1, y si no, que ponga un 0. Eso también lo puedo hacer. ¿Sí? Supongamos que yo digo, bueno, el 1 para mí es el verdadero y el 0 es el falso. Bueno, y supongamos que esto a su vez lo enlazo con un conjunto de iconos, que es un formato condicional. Por ejemplo, no sé, para que me ponga un indicador de un tilde o una, o una cruz, ¿sí? Al margen que acá yo tengo también la condición, acá también estoy estableciendo alguna, como una marca de resalte más, ¿sí? Yo ahora voy a ir acá a administrar reglas
Y esta regla que tengo acá la voy a editar. Le voy a decir que únicamente me muestre los iconos, ¿sí? Porque yo no quiero ver otra cosa. Y esto lo voy a tirar al centro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ven cómo actúa, ¿sí? Acá en realidad lo que está haciendo está actuando la función sí, que otorga como resultado el 1 o el 0, y después tengo el formato condicional, que es el que activa este semáforo que armé yo, ¿sí? En este caso, bueno, yo utilicé un formato condicional de conjunto de iconos de tres valores. Yo podría trabajar con un 0, 1 y 2, ¿sí? Eso después lo vamos a ver en la condición 2, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo más de una salida? ¿Mm? Pero acá tengo lo que se conoce con el nombre del sí simple, ¿sí? Vamos de nuevo a la anotación. En el sí simple, yo lo que tengo es lo siguiente. Perdón. C4 mayor que 30.000. Es decir, lo que yo le puedo colocar acá, después de este punto y coma, ¿sí? Le puedo colocar cualquier cosa, ¿sí? Le puedo poner un 1, un 0, le puedo poner algo entre comillas, ¿sí? Le puedo poner una operación. Por ejemplo, podría ponerle acá C4 por 1.5, y lo que va a hacer es calcularme el 50% de ese valor, y si no me va a poner 0. Es decir, yo en cualquiera de estas salidas puedo poner un valor absoluto, que es ese 1 o 0 que yo coloqué. Puedo colocar la referencia a una celda, puedo poner una fórmula, o puedo poner otra función, que es lo que vamos a hacer nosotros en las anidaciones. ¿Mm? Todo esto a ustedes lo que les permite es, de ahora en más, empezar a armar algunos Excel que empiecen a calcular de acuerdo a ciertos valores, ¿sí? Yo le podría poner que si es mayor que 30.000, que vaya y que haga un buscar B, y que ese buscar B, no sé, me traiga un índice, y con ese índice haga un cálculo. Bueno, todo eso lo puedo plantear en las anidaciones. Yo lo único que tengo que tener presente es lo siguiente. Tengo que saber que función que se abre, ¿sí? Función que se tiene que cerrar correctamente. Yo acá, por ejemplo, abrí el sí con este paréntesis, y acá cerré con este paréntesis, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que saber es que sí o sí yo lo tengo que armar de esta manera. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? A ver, ¿qué pasa si yo omite paso? ¿Solo pongo el verdadero? Bueno, cuando sea falso, ahí es cuando me pone la palabra falso, ¿sí? Porque le está faltando esa salida, esa condición. Entonces, como no sabe, ¿sí?, cómo lo tiene que resolver, directamente coloca el valor booleano que lo representa, ¿sí? En este caso particular yo lo anidé también, lo hice jugar con un formato condicional, ¿sí? Eso ustedes también lo pueden hacer con letras, con números. En este caso, yo lo hice con números y con conjuntos de iconos, ¿sí? Recuerden ustedes que los conjuntos de iconos, en el formato condicional, solo lo van a poder ustedes utilizar cuando, eh, cuando estén trabajando con números, ¿sí? Fíjense, yo acá voy a ir ahora a este conjunto de campos de texto, ¿sí? Voy a formato condicional y le digo que, por ejemplo, voy a aplicar conjuntos de iconos, como hice recién. No tiene ningún efecto, ¿sí? Porque ahí yo lo que tengo son textos, ¿sí? Los conjuntos de iconos, recuerden que
trabajan con valores numéricos, ¿sí? También hay otros formatos muy utilizados, por ejemplo, yo podría dejar que siga actuando ese semáforo, y acá le puedo decir que, por ejemplo, vamos a borrar primero la regla que tengo, esta la vamos a eliminar, ¿sí? Para ese rango, así le aplicamos una nueva. Por ejemplo, le puedo decir que trabaje con barras de datos, ¿sí? Las barras de datos básicamente lo que hacen es, toman, toman el 100%, ven que lo tienen acá, esa la pinta en forma completa y después el resto la pinta en forma proporcional. Barra de datos también ustedes no la van a poder aplicar en este caso en la columna mes, fíjense, porque barra de datos trabaja con valores numéricos, ¿sí? Entonces, eso lo tienen que tener en claro ustedes cuando vayan haciendo estos armados entre funciones, formato condicional y todo lo que pueden llegar a tener, ¿sí? Pero volvamos a la función sí, que era lo que estábamos trabajando nosotros en este caso. Bien, la función sí es una función de tipo lógica, que como dijimos lo que hace es establece, analiza, perdón, una condición y en base a esa condición, ¿sí? Establece dos salidas. Bueno, ahora yo puedo tener una anidación. ¿Qué pasa si yo tengo una tercera condición? Por ejemplo, yo puedo decir que si es mayor que 30.000, que ponga 1 o 0. Pero si es mayor, por ejemplo, a 40.000, ¿sí? Que ponga 2, por ejemplo. Entonces yo tendría un grupo, todo lo que es mayor que 40.000 tiene que poner 2, todo lo que es entre 30 y 40 tiene que poner 1, y todo lo menor de 30 tiene que poner 0. ¿Sí? Entonces, eh, cuando nosotros estamos trabajando de esa manera, entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con anidaciones de funciones. Las anidaciones de funciones no son complicadas. Lo único que tienen que tener cuidado ustedes es que siempre tienen que respetar ustedes esta apertura y cierre, es decir, lo que se conoce como nombre de sintaxis, ¿sí? Yo acá voy a hacer lo siguiente. Voy a armar esta anidación, acá. Le voy a decir igual sí. Si es mayor que 30.000, punto y coma. Bien. Si es mayor que 30.000, ¿sí? Acá. Yo puedo tener también el caso que sea mayor que 40.000. Entonces ahí tengo que preguntar qué es lo que tiene que hacer. Entonces le digo, si es mayor que 30.000, pero es mayor, C4, mayor, perdón, mayor que 40.000, ahí que ponga el 2, ¿sí? Sino que ponga 1, porque es mayor que 30.000. Pero yo todavía no terminé de cerrar el otro camino. Entonces, acá es donde le agrego el 0, ¿sí? Fíjense, acá le pongo ahora 45.000 y acá pone 2, ¿sí? ¿Está? Para el resto me pone 1, porque este es mayor que 30.000 y el resto 0. Si yo acá pongo 65.000, acá me pone 2. O sea que está funcionando bien. ¿Qué es lo que, es decir, qué es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando armo anidaciones, es decir, este tipo de anidaciones? Bueno, yo voy a tener anidaciones cuando las salidas involucren a más de una función. En este caso, ¿sí? Yo no tenía como el caso anterior el i simple, el sí simple que tenía acá, ¿sí? Yo acá tenía un caso muy, muy sencillo, que era que evalúe una condición y en base a eso otorgaba un valor u otro. El problema me aparece acá cuando yo ya tengo que comenzar a tener más de una salida. Bueno, ahí es donde planteo la anidación. ¿Mm? Entonces, ¿cómo las planteo? Vamos a poner acá. Yo tenía
igual si C4 es mayor que 30.000. Bien, ¿qué posibilidades tengo si es mayor que 30.000? Y tengo una posibilidad de que esté entre 30 y 40, que tiene que poner 1, pero también tengo la posibilidad que sea mayor, en este caso, a 40, 45.000, lo que yo había establecido, y ahí yo le dije que tenía que poner 2. Entonces acá le tengo que preguntar, ¿sí? Le tengo que volver a preguntar si ese valor, por ejemplo, es mayor que 40.000. Y ahí armo otro sí más. ¿Sí? Bien. Este sí interno que yo tengo todavía no se cerró. Y el externo, interno lo llamo yo al de 40.000 y externo lo llamo al de 30.000. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy trabajando de esta manera, si mi función tomó por este camino, acá, mi camino verdadero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es mayor que 40.000. Entonces, ahí yo ya aseguro que tiene que colocar un 2, que era lo que yo había establecido. ¿Sí? Si no ocurre esto, que no es mayor que 40.000, ¿qué quiere decir? Que es mayor que 30.000. Entonces, ahí es donde aseguro y le digo que ponga un 1. ¿Sí? Cierro el sí interno y todavía me queda por cerrar el de 30.000. Entonces, ¿qué pasa si es menor que 30.000? Yo le había dicho que ponga un 0. Y ahí sí cierro. Yo siempre me tengo que asegurar con algo importante, ¿sí? Que lo vamos a poner acá. A ver, yo me tengo que asegurar esto. Siempre tengo que tener la condición, el camino verdadero, perdón, y el camino falso. ¿Sí? Me tengo que asegurar yo siempre de eso. A ver si lo puedo poner mejor. Se me borró. Ahí está. Bien, vamos de nuevo. Vamos para acá. Condición, camino verdadero y camino falso. Yo me tengo que asegurar siempre que eso es lo que tiene que estar presente. Entonces, en el caso anterior, yo acá tenía, ¿sí? Esta era la condición, ¿sí? El camino verdadero lo vamos a poner en verde, que es este, y el camino falso lo vamos a poner en rojo, que es este. Bien, eso para el sí interno. Ahora, para el sí externo, el de 30.000, bueno, vamos de nuevo con amarillo, la condición, que es esta, ¿sí? Ahora tengo que indicarle cuál es el verdadero. El verdadero es, vamos a ponerlo en verde, el verdadero es toda esta condición que él está, todo esto es el verdadero, ¿sí? Y el falso es este que tengo acá afuera, ¿sí? Yo me tengo que asegurar siempre que la sintaxis de las funciones que yo voy armando, ¿sí? Sean correctas. Y ahí no voy a tener ningún problema. Si no, de lo contrario, me va a pasar lo siguiente, fíjense. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo vengo acá y acá voy a omitir a propósito, ¿no? Ahí está. Entonces, él dice que encuentra un error y me plantea una posible solución, ¿sí? Me pregunta si esa solución, si esa corrección, perdón, eh, la quiero aplicar. Yo le pongo que sí, pero en realidad está haciendo cualquier cosa, porque desconoce cuál es la condición que yo le planteo, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes no respeten la sintaxis, van a tener esos inconvenientes. Por ejemplo, yo vengo acá ahora, listo, Word, es decir, resolví un
uno de los sí y no resolví el sí externo. Entonces, nuevamente, él me dice, bueno, ¿y qué hago con esto? Le pongo que sí. Listo, perfecto. Pero ahí empiezo a tener inconvenientes, ¿sí? Es decir, desconoce cuál es la posible solución. Me plantea algo, pero simplemente como para cerrar la sintaxis. No me plantea en realidad algo válido, ¿sí? Porque, repito, no tiene forma de conocer, ahí está, no tiene forma de conocer la, la solución, es decir, lo que yo estoy planteando. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, está claro. Bien, buenísimo, gracias. Bueno, con las anidaciones no van a tener mayores inconvenientes, eh, simplemente lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que tienen que respetar esta sintaxis que yo les decía recién, ¿sí? Vamos a ver, vamos a armar una anidación, por ejemplo, con un buscar B. Es decir, ustedes la pueden hacer condición 2, condición 3. Lo pueden hacer lo más complejo que quieran, ¿sí? Yo voy a colocar los meses acá, índice. Supongo que yo le digo que si supera un determinado valor, tiene que ir y traerme ese índice. Sí, no, no sé el nombre Martínez, las clases quedan grabadas en la plataforma plena, ¿sí? A ver, aguarden un minutito que ahí les paso el link de la plataforma. Ahí, en ese link, quedan grabadas todas las clases, ¿sí? Después yo ya les voy a pasar las fechas, que son las fechas de las clases de código. El curso se compone de una serie de clases, hay 2 clases de consulta y hay la última fecha que es la que se deja para el examen final. ¿Mm? Creo que sí, Ailén, perdón. Creo que hay que crear una cuenta, ¿sí? Cualquier cosa, si llegan a tener algún inconveniente, escríbanle a Raúl, que es la gente de acá de informática, aguarden que ahí les pongo aguarden que busco el email de Raúl y ahí ahí está. Ese es la persona que se encarga de administrar, bueno, Perco, Plena, todas estas plataformas, ¿sí? Bien, aguarde que sigo compartiendo pantalla y seguimos. ¿Mm? Y entonces les comentaba que nosotros podemos hacer todo este tipo de anidaciones, ¿sí? Ahora vamos a hacer una anidación de un sí con un buscar B, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir que cuando sea mayor que 40.000, por ejemplo, que vaya y que busque el índice, ¿sí? Y si no, que ponga un cero. Entonces le voy a decir lo siguiente. Igual sí, paréntesis. Este valor es mayor que 40.000, punto y coma. Acá le tengo que decir que aplique el buscar B, ¿sí? Entonces le pongo buscar B, paréntesis, que busque este valor
punto y coma, en esta tabla. Recuerden que le poníamos F4 para marcar el rango. Punto y coma, que cuando lo encuentre que me traiga la columna 2 y que haga una coincidencia exacta. Bien, acá estoy terminando yo el buscar B, entonces cierro ese paréntesis del buscar B. Pero me queda todavía un camino que ahí me lo está indicando, él me dice que ya le planteé la condición, lo que él denomina prueba lógica, que le planteé el valor si verdadero, punto y coma, y me dice que le planteé ahora el valor si falso, el falso, el camino es falso. Y ahí habíamos dicho que cuando no era mayor que 40.000, que ponga un 0. Cierro y le doy Enter, ¿sí? Me dice que no lo ha localizado, y está bien, porque me confundí, yo acá era B4, B4 era, y le había puesto C4, ¿sí? Este error que cometí yo, y ahora esto lo estiro. Fíjense que en los casos que es mayor que 40.000, me aplica el buscar B, ¿sí? Y en los casos que son menores que 40.000 pone 0. Esto es un caso también de anidación. Yo lo que tengo que tener presente, la voy a copiar a esta para analizarla. Vamos a ampliar un poquito más, ahí está. Yo lo que tengo que tener presente, que era lo que les decía recién, es que debo respetar en todo momento la sintaxis. Acá está claro de que yo lo que tengo es una función sí, dentro de la función sí tengo un buscar B. En el camino verdadero, ¿sí? Y el camino falso no tiene absolutamente nada, ¿sí? ¿Qué pasa si yo cambio? Tienen que tener cuidado siempre con los operadores comparativos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo en vez de acá mayor le pongo menor? Bueno, acá lo que tengo que hacer es dar vuelta a los caminos, porque si es menor que 40.000, entonces tiene que poner un 0, y si no, hacer el buscar B. ¿Sí? Ahí está. Ahí lo di vuelta. Siempre ustedes tienen que tener en cuenta cuál es esa prueba lógica que le están planteando ustedes a Excel, y en base a esa prueba lógica, bueno, va a ser una cosa o la otra. ¿Sí? En el caso anterior, donde nosotros teníamos acá un condicional también con tres casos, ¿sí? ¿Se acuerda que acá era 30, 40 y qué pasaba con los menores de 30? Ahí está, ¿sí? Acá también tienen que tener en cuenta qué es lo que pasa si yo invierto estos caminos. Es decir, si yo acá, por ejemplo, le pregunto, vamos a ver lo siguiente, si es mayor que 40.000, ¿sí? Acá es donde tengo que empezar a invertir, ¿sí? Y si es mayor que 40.000, yo acá ya aseguro que tiene que poner un 2. Y si no, le tengo que preguntar si es mayor que 30.000. Y ahí va a poner un 0 o un 1. ¿Estamos? Fíjense Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? cómo, fíjense cómo va cambiando, ¿sí? Y cómo cambian todas las salidas dependiendo de cómo ustedes van armando esas pruebas lógicas. Esas condiciones que ustedes le dan a un sí,
dependen de cómo piense cada uno, es decir, no hay una regla, ¿sí? Algunos dicen, bueno, yo me imagino, por ejemplo, una recta numérica y puedo pensarla valores negativos hasta 30, valores positivos entre 30 a 40 y valores positivos mayores que 40, ¿sí? Pero hay otras personas que lo piensan al revés, dicen, bueno, no, pienso con los mayores de 40, después que pasa 30 y 40 y qué pasa con menores de 30. Bueno, esas son las cosas que yo tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, acá, si yo acá pongo menor, menor que 30, acá también tengo que dar las vueltas, ¿sí? Lo que no tiene sentido acá es que yo acá ponga menor que 40. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si tomo por acá, yo ya sé que es menor que 40. Y si le pongo menor que 40 acá, le voy a tener que volver a preguntar después por los menores de 30. Entonces, como yo sé que acá está viniendo por los menores de 40 directamente, ¿sí? Voy a trabajar con los valores, perdón, con la condición tratando de descartar y tratando de que ese camino al cual yo voy a llegar a una solución sea lo más corto posible. ¿Sí? José, ahí me querías hacer una consulta. Sí, buen día, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bien. Ahí en la fórmula que escribiste en azul, la primera, dice es igual a así, paréntesis C4 mayor a 40.000, o sea, si el valor es mayor a 40.000, aplicaría lo que es buscar B. Hasta ahí está bien. Buscar Sí. B, que es, vos buscas el valor B4, que sería enero, en el rango, bueno, el rango este que definiste, J hasta el K, pero el número 2 no entiendo por qué está ahí, o sea, te da un valor de 9 y no te va a dar el valor de 2. Ah, bien, bien. El buscar B trabaja de la siguiente manera. Vamos a verlo acá. ¿Sí? Vamos a correr esto total, pero, o lo quito directamente. Ahora veo cómo. Ahora un minutito, este lo quito. ¿Sí? Bien. El buscar B trabaja de la siguiente manera, lo voy a escribir acá. Yo acá tengo un buscar B, espera que lo voy a copiar de acá para, para no tener que estar tipeando tanto. Bien. El buscar B, después fíjate, me parece que teníamos en la clase grabada en la primera clase. Igual. Estamos revisando, igual durante el curso, la quinta clase creo que es, la quinta clase de consulta, la quinta y la séptima. Son clases de consulta, ¿sí? Así que ahí vamos a poder, no, la séptima repaso, perdón, la quinta es de consulta. Así que ahí pueden hacer consultas sobre todo lo que vamos viendo. Bueno, vamos a concentrarnos acá en el buscar B, que es lo que nos interesa. El buscar B es una, lo estoy limpiando para que quede más claro, ¿sí? El buscar B es una función de búsqueda, ¿sí? Que lo que hace es lo siguiente. Tiene cuatro parámetros, ¿sí? Los cuatro parámetros que tiene el buscar B son estos. Tiene el 1 acá, este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4 parámetro, ¿sí? Son los cuatro parámetros que tiene el buscar B. El primero se llama valor buscado, es decir, yo acá lo que le dije es que busque el contenido de la celda B4, que es enero. El segundo parámetro es lo que se conoce con el nombre de matriz, buscar en, o la matriz en la que tiene que buscar ese dato, que yo acá le marqué J4 y K8. Es decir, yo lo que le estoy diciendo es que busque enero en J4, K8, que es la tablita esa que yo armé con los índices. El tercer parámetro es, sí, Lucas, sin rótulos. Porque si vos le marcás los rótulos, ¿sí? Si tuvieras por esa casualidad de la palabra mes, te va a traer la palabra índice.
¿sí? Entonces, los rótulos no se toman en la matriz buscar donde tiene que buscar. Eh, entonces, yo lo que les decía era que busca el valor B4 en esta matriz, y el tercer parámetro yo le puse un 2. Eso, José, es el número de columna dentro de la matriz. La matriz acá está claro que tiene dos columnas. La columna J, que sería la columna 1, y la columna K, que es la columna 2. Entonces yo lo que le estoy diciendo es que cuando encuentre algún dato en la columna 1, que me traiga lo que tenga asociado a la columna 2. Por eso para enero me trae 9, para el resto me trae 0, 10, perdón, me tendría que traer, cuando los valores, acordate, sean superiores a 40.000, que esa es la que está mandando, ¿sí? Ahí tenés una función que es la que manda, por eso hoy nos estamos dedicando a todo lo que son anidación, ¿sí? Si yo hubiese puesto el valor buscar solo, que lo voy a hacer ahora, ¿sí? Para que quede bien claro, acá no voy a hacer un condicional, simplemente voy a hacer una búsqueda, ¿sí? Yo voy a colocar igual, buscar B, paréntesis, perdón, B4 en esta matriz. Me preguntaban, recuerden, nunca tomo los títulos. Le digo que cuando lo encuentre, que me traiga la columna 2, que es la que tiene los índices. Por eso pongo el numerito 2. ¿Sí? Esta matriz tiene dos columnas. La columna 1 que tiene los meses y la columna 2 que tiene los índices. Y por último, yo lo que le estoy diciendo es que utilice lo que se llama coincidencia exacta. Es decir, que sí o sí busque ese dato, que si no lo encuentra, que me lo indique. Ven que ahí me trajo enero, ¿sí? Para febrero me trajo 10, para marzo, ¿está? Si yo acá, por ejemplo, acá tuviera febrero, ahí me trae 10 también, que es el índice asociado a febrero. ¿Sí? ¿Está? ¿Quedó claro, José, cómo trabaja? Sí, sí, quedó claro. Gracias. Bien. Estamos armando las anidaciones porque, en realidad, muchas veces ustedes van a tener que ir armando una función dentro de otra, que es lo que están haciendo ahora, ¿sí? Estos casos es cuando ya uno empieza a manejar todas las funciones de, de- de Excel y empieza a aplicar esto que se denomina funciones de funciones, ¿sí? Es algo bastante común, lo único que hay que manejar muy bien, no solo las funciones, sino muy bien la sintaxis. Usted lo que tiene que tener en cuenta es lo siguiente: función que se abre es función que se tiene que cerrar. Y después lo que tiene que hacer es respetar todas las partes que tienen cada una de esas funciones. Es decir, si la función sí tiene una condición camino verdadero y camino falso, bueno, yo lo tengo que respetar. Si la función buscar B tiene un valor buscado, una matriz, una columna que me tiene que traer y un tipo de coincidencia, eso también lo tengo que respetar. Y de esa manera es como funcionan todas estas funciones de funciones. A su vez, ¿qué hacíamos nosotros acá? Lo mezclábamos con un formato condicional, ¿sí? Que el formato condicional simplemente lo que hace es actuar en base a un valor que tiene esa celda, es decir, la resalta con un color o con un estilo, dependiendo, ¿sí? Y por último, recuerden que en todos los casos, yo lo que les recomendaba es que trabajen con tablas, es decir, yo a esta tabla le puedo decir que la voy a marcar como tabla, está claro que tiene encabezados, ¿sí? Y a esta tabla yo la voy a enviar, la voy a llamar, perdón, índices. Es la tabla que yo la llamo la tabla de índices, ¿sí? Yo una vez que tenga esta tabla de índices la puedo invocar desde cualquier lado, ¿sí?
Yo, por ejemplo, puedo estar trabajando acá, ¿sí? En esta, igual, buscar B, paréntesis, ¿sí? Fíjense, si yo marco esto, para él, ¿la ven ahí? Ven que ahí dice que es la tabla índices, ¿sí? Aguarden un minutito que vamos a hacer lo siguiente. Igual, buscar B, este valor, punto y coma, ¿dónde? Que lo busque en índices, acá, ¿sí? Cuando lo encuentre que traiga la columna 2, falso. Recuerden que eso lo habíamos hablado también. Siempre traten de trabajar con nombres, ¿sí? Está bueno trabajar con rangos, pero trabajando con nombres, ¿sí? Si esta, si acá sigue, por ejemplo, yo acá voy a poner ahora junio. Junio no tengo el valor definido para junio, pero bueno, en la tabla yo le puedo agregar acá junio, vamos a poner 5 y fíjense que ya se me actualiza acá, ¿sí? No tengo que ir a retocar de nuevo la fórmula. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con un nombre de tabla. Entonces, acostúmbrese siempre a trabajar con nombres, que es lo más cómodo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros también tenemos que lograr cuando nos formamos en Excel? Tratar de trabajar de una manera mucho más rápida, ¿sí? Además, que yo ahora acá puedo decir, bueno, voy a ir a la tabla índice de cualquier punto, directamente se me va a esa tabla. Es decir, navegar también mi planilla va a ser mucho más fácil, que era lo que yo les recomendaba también en la primera clase. Entonces, la cuestión de trabajar con tablas no es una cuestión estética, sino esto, trabajar con de una forma mucho más rápida. ¿Sí? Recuerda, por ejemplo, yo acá puedo decir que cuántos índices tengo en la tabla, es decir, cuántos meses tengo, y yo no me acuerdo. Bueno, le pongo un contar A, ¿sí? De la tabla índices, ¿sí? Abro con corchete, le digo que me cuente cuántos meses tengo, ¿sí? Y me dice que tengo 6, ¿sí? Si yo acá tuviera alguno vacío, supongamos febrero no lo tengo, o marzo no lo tengo, ¿sí? Acá me dice que la cantidad de celdas no vacías son 5, ¿sí? Fíjense cómo se comprime eh, trabajar con nombres, y al trabajar con nombres es mucho más sencillo. Yo desde cualquier punto de mi hoja puedo, ¿sí? También lo podría hacer desde otro libro también, y eso no habría inconveniente, ¿sí? Entonces acostúmbrense siempre a ir trabajando estas funciones, ¿sí? Funciones anidadas, a su vez una función dentro de otra, que fue lo que estuvimos viendo hoy. A su vez eso lo pueden mezclar como hicieron acá con un formato condicional, que era lo que hacían acá, ¿sí? Y eso a su vez después también va a ser mucho más rico cuando ustedes lo comiencen a trabajar con nombres en las tablas en vez de nombres, en vez de rangos, ¿sí? Siempre traten ustedes de que la forma en que traten de sacarle el jugo a Excel es maximizando las tareas de tiempo, que es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Y también haciéndolo mucho más claro. ¿M? Trabajar con nombres les va a resultar mucho más versátil que hacerlo con rangos, ¿sí? Si no, de las distintas hojas tienen que ir apuntando a rangos y eso es bastante complicado, ¿sí? ¿Alguna consulta que tengan de funciones que fuimos, o esto que estábamos viendo recién? Profe, le puedo hacer una consulta sobre los rangos o tablas. Bien.
Por último, lo que tenemos que tener claro siempre cuando vamos a trabajar con nombres es que nosotros vamos a apuntar al nombre y dentro del nombre apuntaríamos a lo que se conoce como campo, ¿sí? O columna, nombre de columna. Y ese nombre de columna lo van a colocar ustedes entre corchetes. Por eso, cuando yo recién la estaba armando acá, la función, ¿sí? Acá, fíjense que yo coloqué igual, contar a, paréntesis, ¿sí? Cuando yo puse in, lo ven ahí, que acá me indica que existe, ¿sí? Índice, como espacio de nombre, ¿sí? Y acá donde pongo el corchete, me muestra cuáles son los campos. Estos son los campos que tiene disponible, ¿sí? Entonces, si ustedes van respetando, como les decía, respetando la sintaxis, ahí es donde ustedes, solo Excel los va a ir ayudando, ¿sí? Y de esa manera, ustedes le van a poder sacar el jugo a Excel. Bien, chicos, ¿alguna otra consulta? Bueno, vamos cerrando. Recuerden, sí, decime, Eric, si querés habilitar el... En realidad, todos los podés trabajar en algún momento con rangos, no hay ningún problema, ¿sí? No hay inconveniente que vos trabajes con rangos. Lo que pasa que trabajar con nombres de tablas es mucho más versátil, porque vos trabajas con el nombre de la tabla y dentro del nombre de la tabla trabajas, que es lo que pongo yo entre corchetes, los nombres de las columnas. Pero lo puedes trabajar todo tranquilamente con, con rangos, ¿sí? Lo que sucede es que te vas a encontrar con este problema. Por ejemplo, si acá esto mismo que estoy haciendo yo, lo quiero trabajar con rangos, yo tengo que hacer esto, ¿sí? Contar a, y tengo que venir acá, pintar el rango, ¿sí? Y cerrar. Y fíjate, cuando pinto, él automáticamente me dice, ah, perfecto, estás hablando de índices y dentro de índices el campo mes. O sea, él lo detecta automáticamente, ¿sí? Yo lo puedo trabajar con rango, pero me va a implicar que yo me tenga que mover por todas las hojas e ir a buscar ese rango. En cambio, haciendo referencia a la tabla y dentro de la tabla al nombre del campo, es mucho más simple. ¿Quedó claro? ¿Me escucha, profe? Hola. ¿Se evacuó la duda, Eric? Buenas, profe. Creo que está hablando el chico, pero no lo escucha. No, no se escucha. Sí, yo no lo escucho. No, no se escucha, Eric. ¿Quedó claro, Eric, la duda que tenía? Profe, yo también tenía una consulta. Sí, decime. Em, Cuando agarro y tengo trabajo con diferentes hojas, ¿no hay ningún problema de que yo tenga la tabla a la que le puse todos los formatos en otra hoja? Igualmente me va a sacar datos de ahí. Claro, eso es lo que tiene. No hay ningún problema. Y ahí Lilén está hablando, ¿no? Sí. Bien, y ahí es donde vos ganás tiempo, porque vos desde cualquier hoja apuntás directamente al dato. Fíjate que yo acá estoy en la hoja 2, ¿sí? Pero yo vengo acá y sabe Excel que hay algo que se llama índices. Cuando yo lo toco, ves que él automáticamente me fue a la hoja 1. Si no importa en qué hoja estés, vos desde cualquier hoja podés apuntar a una tabla. Eso es lo que tiene de bueno. ¿Mm? Ah, bien. Y si tengo varias tablas en la misma hoja, igualmente me lo toma, va directo a la hoja en la que está. Claro, exacto. Y a Perfecto. la tabla que vos le estás especificando.
Dale, genial, gracias. Bueno, chicos, nos estamos viendo el miércoles que viene. Sí, exacto. Trabajás todo con rango, Eric, hasta que vos armaste la tabla. La tabla, para declararla como tabla, al menos tiene que tener la primera línea, que es una línea se denomina de títulos, y la segunda que sería de datos, ¿sí? Entonces, ahí recién la declarás como tabla, o sea, no la declarás como tabla al principio. ¿Mm? Al menos tenés que tener eso, un título y una línea, y ahí la declarás como tabla. Viste que después yo le agregué otra línea más y automáticamente va creciendo la tabla. Eso también es una ventaja que tiene trabajar con tablas. Porque si vos en una función hiciste referencia a un rango, después cuando ese rango se aumenta, vos vas a tener que ir y vas a tener que cambiar el formato de la función. ¿Sí? Entonces, eso yo no lo tengo que hacer cuando trabajo con tablas. Crecen automáticamente hacia abajo. Bueno, chicos, nos estamos viendo la semana que viene, ¿sí? Recuerden que nos vemos todos los